Pocas personas saben esto. Pero Thoth, el maestro de los mundos invisibles, dejó atrás un secreto vibracional capaz de alterar no solo la energía personal, sino también el tejido mismo de la realidad. Este secreto está escondido dentro de la tercera ley más poderosa del universo. La ley de la vibración. Todo lo que sientes, piensas y emites se convierte en una onda que organiza, atrae o repele realidades. Y dentro de esta ley sagrada hay tres fuerzas ocultas que activan el verdadero control vibracional. El fuego de la voluntad, el amor como la frecuencia más elevada, y la palabra como el puente de la creación entre lo invisible y lo visible. A lo largo de este video comprenderás cómo la energía de tu corazón da forma al campo toroidal que te conecta con el universo, cómo la vibración de tus palabras altera los entornos a tu alrededor y cómo tu intención interna enciende la llama que reposiciona tu existencia. Juntos cruzaremos el velo que separa la apariencia de la esencia y revelaremos cómo Thoth enseñó que el verdadero poder no está fuera, sino que pulsa silenciosamente dentro de ti, esperando ser despertado. Imagina que estás frente a una gran fuente de luz, intensa, infinita, pulsando silenciosamente en el centro del universo. Esta luz es energía pura. Está ahí disponible, existiendo sin forma ni dirección, simplemente siendo lo que es. Potencial absoluto. Ahora imagina que esta luz comienza a pulsar en diferentes ritmos, a veces suave como una brisa, a veces intensa como un trueno. Baila, se mueve, crea patrones invisibles que ondulan a través del espacio. En ese momento, la energía deja de ser solo potencial, se transforma en vibración, adquiere dirección, tono y tensión. Esta diferencia es sutil para los ojos, pero vital para quienes buscan entender la verdadera arquitectura de la realidad. La energía es lo que todo es, pero es la vibración la que moldea en qué se convertirá esa energía. Si la energía es como un mar silencioso e interminable, la vibración es el viento que sopla sobre sus aguas, creando olas, corrientes y movimientos que moldean destinos. Sin vibración, la energía permanecería dormida, un gigante dormido en el vientre del cosmos. Es el pulso vibracional el que despierta a este gigante y le da propósito. Esta es la primera verdad que la enseñanza de Thoth nos invita a ver. Todos tienen energía, pocos dominan la vibración, pocos. Todos llevamos dentro de nuestros cuerpos, mentes y almas, una inmensa cantidad de energía vital. Pero esta energía no se organiza sola. Necesita un comando vibracional para alinearse y manifestarse coherentemente con nuestros deseos más profundos. La vibración es ese comando. La manera en que piensas, sientes y crees genera patrones vibracionales. Cada patrón vibra a una frecuencia específica, y esta frecuencia, invisible pero poderosa, determina la calidad de tu vida, tus relaciones, tu salud, tu prosperidad y tu paz interior. Sin darse cuenta, muchos viven a merced de las vibraciones que absorben del mundo que los rodea. Reaccionan ante los problemas como hojas arrastradas por el viento, permitiendo que emociones pasajeras moldeen sus frecuencias más íntimas. Vibran miedo, ira, duda, y se preguntan por qué el mundo se siente tan pesado. Pero Thoth susurra a través del tiempo. La vibración no es algo que te sucede. Es algo que eliges conscientemente con cada respiración. Aquí es donde el verdadero alquimista vibracional se diferencia del que vive en piloto automático. El alquimista sabe que la realidad no es un muro infranqueable, sino un tejido de energías maleables que responden continuamente a las sutiles emisiones de tu conciencia. Ahora imagina tu cuerpo como un instrumento musical, un instrumento sensible, capaz de emitir sonidos invisibles que viajan a través de las dimensiones. Cada pensamiento que tienes es como una nota tocada en ese instrumento. Cada emoción es una melodía que resuena mucho más allá de lo que los sentidos pueden captar. Si piensas tristeza, tocarás acordes tristes.
Si piensas esperanza, comenzarás a vibrar canciones de luz. La vibración es el lenguaje silencioso que le dice al universo quién eres, incluso sin pronunciar una palabra. Por eso entender la diferencia entre energía y vibración es tan transformador. La energía es la materia prima que todos recibimos al nacer. La vibración es el arte de esculpir esa materia prima en una realidad consciente. No estás aquí para ser una pieza suelta en el tablero de la existencia. Estás aquí para ser el creador de tu propia frecuencia, para dejar de existir meramente y comenzar a vibrar tan intensamente, tan sinceramente, tan alineado, que el propio universo ajuste sus vientos para soplar a tu favor. En este momento, al entender que la energía es potencial y la vibración es elección, empiezas a recordar un poder que nunca perdiste, solo olvidaste. Y una vez que lo recuerdas, la vida deja de ser una secuencia de eventos aleatorios para convertirse en una obra maestra, esculpida día tras día. Pero para cruzar verdaderamente este portal de percepción, debes entender algo que parece simple, pero lo cambia todo. Debes comprender la diferencia entre energía y vibración. La energía es el telón invisible que permea todo lo que existe. Está en el calor que calienta la piel, en el brillo que baila en las estrellas, en el silencio que envuelve una mañana sin viento. La energía es la sustancia primaria de la creación, como una vasta arcilla cósmica esperando las manos del escultor. Es potencial dormido, poder latente en su estado más puro. Pero esta energía, por sí sola, no crea formas, no genera movimiento, no dibuja realidades. Simplemente es como un lienzo en blanco esperando la primera pincelada, como una canción que aún no ha sido tocada. Es la vibración la que despierta esta energía, la que le da ritmo, dirección y propósito a lo que antes era solo posibilidad. Vibrar es hacer bailar la energía. Vibrar es trazar caminos invisibles en el espacio donde antes solo había vastedad. La vibración es el patrón, el pulso, el ritmo secreto que organiza la materia y la conciencia. Es lo que determina si una emoción se siente ligera o pesada, si un pensamiento será creativo o destructivo, si una realidad será armoniosa o caótica. Quizá hasta ahora pensabas que energía y vibración eran lo mismo, pero hay un abismo silencioso entre ellas y es justo al cruzar ese abismo donde nace el verdadero alquimista interior. La energía es la materia prima que recibimos desde el primer aliento de vida. La vibración es la elección consciente que hacemos en cada momento, una elección que muchas veces sucede sin que siquiera lo notemos, guiados por emociones, creencias e impulsos automáticos que hemos cargado por años. ¿Alguna vez has notado que incluso sin decir una palabra, tu cuerpo vibra algo al entrar en una habitación? Que incluso antes de actuar, ya estás emanando una frecuencia a la que todo el universo responde silenciosamente, a la música invisible que estás tocando ahora mismo. Esa música es tu vibración. La energía es universal, común a todos, pero la vibración es lo que separa a quienes viven como marionetas arrastradas por los vientos de la vida, de quienes deciden desde adentro hacia afuera la dirección de su propio viento. Quienes vibran conscientemente crean, quienes vibran inconscientemente solo reaccionan. Vibrar no es un lujo reservado para sabios antiguos o maestros distantes. Es un derecho natural de todo ser humano que despierta su verdadera naturaleza. Así como un escultor moldea la arcilla, como un músico da forma al sonido o un poeta crea con las palabras, estás llamado a moldear tu energía a través de la vibración que eliges sostener. Es en este punto silencioso donde la energía comienza a moverse por el aliento de la vibración, y lo invisible comienza a tomar forma ante ojos atentos. Durante milenios, los antiguos maestros afirmaron que todo vibra, que nada está quieto, que la realidad visible es solo la capa más superficial de un océano infinito de movimientos sutiles. Muchos lo llamaron fe, filosofía o sabiduría espiritual.
Pero hoy la ciencia moderna misma, al mirar profundamente en el corazón de la materia, ha llegado a las mismas puertas que cruzaron los antiguos sabios hace siglos. Cuando los científicos decidieron investigar la naturaleza última de la realidad, se sumergieron en un mundo que escapa a la lógica común. Las partículas que componen todo lo que vemos, tocamos y pensamos que es sólido, mostraron comportamientos sorprendentes. El experimento de la doble rendija, uno de los descubrimientos más icónicos de la física cuántica, reveló un secreto tan profundo que aún desafía nuestra comprensión más básica del mundo. Cuando se dispararon electrones hacia una barrera con dos pequeñas aberturas, sucedió algo extraordinario. Si nadie observaba directamente el experimento, los electrones se comportaban como ondas, pasando por ambas rendijas al mismo tiempo y creando un patrón de interferencia como las ondas de agua que se entrelazan. Pero cuando alguien decidía observar, algo cambiaba. La mera presencia de la conciencia alteraba el comportamiento de los electrones. Dejaron de comportarse como ondas y comenzaron a comportarse como partículas pasando solo por una rendija, como si supieran que estaban siendo observadas. Este simple cambio reveló algo que los antiguos ya sabían en silencio. El observador influye en lo observado. La conciencia, el acto de percibir, moldea directamente el comportamiento de la materia. Esto significa que la realidad no es un teatro fijo con escenarios inmutables, donde solo eres un espectador. La realidad está viva, es flexible y responde a tu presencia vibracional. Lo que sientes, en lo que crees. La vibración que mantienes cambia la forma en que el universo se organiza a tu alrededor. La vibración que sostienes no solo moldea tu percepción, sino que moldea la estructura misma de lo que experimentas como realidad. Es como si el universo fuera un lienzo en blanco y cada una de tus emociones, cada pensamiento, cada frecuencia que emana de tu ser fuera un pincel invisible que sin descanso está pintando los contornos de tu mundo personal. Esta revelación, que hoy encontramos en laboratorios y en las ecuaciones de la física cuántica, no es diferente de lo que Todd enseñaba en tiempos antiguos. La ciencia recién comienza a decodificar en lenguaje técnico lo que la sabiduría ancestral ya entendía en lenguaje vibracional. Nada está quieto, ni siquiera la roca más sólida ni el cielo más claro. Todo pulsa, vibra, respira. Cada átomo, cada estrella, cada fibra de tu propio cuerpo está en movimiento eterno, tocando y siendo tocado por la sinfonía invisible de la existencia. Si cada átomo vibra, si cada partícula danza en respuesta a la observación consciente, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué dentro de nosotros emite esta vibración capaz de moldear lo invisible? ¿Dónde nace el mando que organiza el caos de energía en formas que reconocemos como vida? La respuesta es tan antigua como las enseñanzas secretas de Todd, escritas en las estrellas y susurradas en los templos más antiguos de la Tierra. El todo es mente. Este es el primer y más fundamental principio hermético. No es una metáfora poética, es una clave práctica, simple y profunda. Toda la realidad, todo lo que existe, antes de ser materia o vibración, es conciencia en movimiento. Tu mente no es solo un instrumento para interpretar el mundo que ves. Tu mente es la fuente invisible que proyecta hacia afuera la vibración que moldea la realidad a tu alrededor. La creación no comienza fuera de ti. Comienza en el pensamiento silencioso que brota dentro de ti. Imagina por un momento un vasto campo fértil listo para recibir semillas. Cada pensamiento que cultivas es una semilla invisible sembrada en ese suelo vibracional. Cada emoción que sientes es como el agua que nutre la semilla, fortaleciéndola o debilitándola dependiendo de la calidad de la emoción. Y finalmente, la vibración que emites es el fruto que crece, el resultado visible de lo que alguna vez fue solo un gesto silencioso en el jardín de tu mente. Pensamiento es semilla, emoción es agua, vibración es fruto. Este orden no puede romperse. No puedes cosechar frutos de paz si tus semillas son miedo.
No puedes recoger frutos de abundancia si tus semillas son escasez. El campo universal responde con absoluta fidelidad a la calidad de las semillas y la fuerza del agua que ofreces cada día. La mente, ese espacio invisible donde nacen los pensamientos, es el primer taller donde se esculpe la realidad. Cuando piensas, vibras, y cuando vibras, creas campos a tu alrededor, como ondas que se expanden en la superficie de un lago en calma. Estos campos no desaparecen en el vacío. Se entrelazan con otros campos, interactúan con otras vibraciones y poco a poco organizan las experiencias, personas y situaciones que llegan a tu vida. Todo comienza donde nadie puede ver. Todo comienza dentro de ti. Cada encuentro, cada desafío, cada oportunidad, cada sincronicidad es un reflejo vibracional del jardín que has estado cultivando silenciosamente en tu mente y corazón. Entender que el pensamiento genera campos vibracionales es entender que nunca has sido solo una pieza suelta en un tablero impersonal. Siempre has sido un jardinero, un escultor, un pintor y un músico, aunque inconsciente del instrumento que llevas en tus manos. Por eso cada idea que alimentas tiene poder, cada sentimiento que extiendes tiene consecuencias. La mente es la fuente, la cuna de donde nace la vibración que teje tu destino. Y la buena noticia es que ningún pensamiento está escrito en piedra. En cualquier momento, en cualquier segundo, puedes elegir una nueva semilla, regarla con nuevas emociones y cambiar la melodía invisible que envías al universo. Si la mente es el taller invisible y el pensamiento es la semilla que dibuja el campo vibracional, entonces lo que experimentas en el mundo exterior es solo el eco de lo que ya vibra dentro de ti. Aquí otro principio antiguo se revela, uno tan simple que muchos lo pasan por alto sin notar la profundidad que tiene. Lo que está dentro es como lo que está fuera, lo que está arriba es como lo que está abajo. Una verdad tan antigua como el tiempo mismo y tan viva como cada latido de tu corazón. Ahora mismo, la realidad externa no es una entidad separada que te sucede, es el espejo sensible de tu campo vibracional interno. Refleja sin juicio, sin preferencias, sin censura. Lo que emites en el silencio de tus pensamientos y en la intensidad de tus emociones más constantes. No es un deseo superficial lo que mueve los engranajes del universo. Es la vibración real que mantienes profundamente dentro de tu ser. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Imagina por un momento que el universo es como un gran lago en calma. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que sostienes es como una piedra lanzada sobre la superficie de esa agua. Las ondas que se forman se extienden tocando todo a su alrededor y eventualmente vuelven a ti en forma de experiencias, encuentros y situaciones. Si lanzas piedras de miedo al lago, las ondas te devolverán más razones para temer. Si lanzas piedras de amor, las ondas regresarán trayendo más experiencias que alimentan el amor. Esta dinámica sucede tan sutil y continuamente que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto están creando su propia realidad basado en lo que eligen mantener dentro. El mundo no es indiferente a tus vibraciones. Está moldeado por ellas, cosido con hilos invisibles que provienen de lo que realmente sientes y crees. Déjame contarte una pequeña historia. Hace mucho tiempo, en un pueblo escondido entre montañas silenciosas, vivía un anciano conocido por su sabiduría. Decían que podía escuchar las almas de las personas solo con mirar sus ojos. Un día, un joven atormentado por el miedo buscó al viejo sabio. Se sentía maldito por la mala suerte y la tristeza, y quería saber cómo cambiar su vida. El anciano lo llevó a un enorme espejo de agua cristalina en la cima de la montaña. Le pidió al joven que gritara palabras de miedo a través de la superficie calmada del lago. Y el joven gritó las palabras. Estas se repitieron en eco, y las aguas comenzaron a agitarse violentamente. Luego el anciano le pidió que pronunciara palabras de gratitud y amor. Cuando el joven lo hizo, el agua se calmó, reflejando un brillo dorado bajo el cielo.
El anciano entonces habló suavemente, casi como un secreto compartido, solo entre almas antiguas. Mira, el agua simplemente respondió a la vibración de tu voz. Así es como funciona la vida. Solo devuelve la música que tocas. Y fue en ese momento cuando el joven entendió que su lucha no era contra el mundo. Su lucha era armonizar la música que vibraba dentro de él. Lo mismo sucede contigo. Lo que vibra dentro de ti es como la nota fundamental que resuena hacia el universo. Si esa nota es armoniosa, el mundo responde con armonía. Si es disonante, el mundo responde con caos, no por castigo ni por juicio, sino porque la realidad es solo un espejo vivo de lo que pulsa en tu alma. Esta es la resonancia del alma, la danza invisible que conecta lo que sientes con lo que vives. Y cuanto más te alineas con la frecuencia de lo que deseas ser, el universo silenciosamente comienza a reescribir el paisaje a tu alrededor, modelando caminos que antes parecían inalcanzables, abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Porque al final, la vida no te da lo que pides, te da el reflejo de lo que vibras con todo tu ser. Si la vida responde a la vibración que pulsa dentro de ti, entonces surge una nueva pregunta silenciosa en el horizonte de la conciencia. ¿Cómo exactamente esa vibración moldea lo que vemos, tocamos y experimentamos? ¿Cómo se organiza la energía invisible a los ojos en formas tan complejas, tan bellas, tan perfectamente alineadas? Para encontrar esa respuesta, tienes que mirar algo que pocos conocen, pero que guarda uno de los secretos más antiguos del universo: la semática. La semática es el estudio del sonido visible, un campo de conocimiento donde lo que antes era solo vibración se vuelve forma visible ante nuestros propios ojos. En experimentos sencillos, partículas finas como arena o polvo se colocan sobre una placa de metal. Cuando sonidos específicos pasan a través de la placa, sucede algo extraordinario. Las partículas empiezan a moverse juntas para formar patrones geométricos de una belleza tan precisa que parecen haber sido dibujados por una inteligencia invisible. Mientras más alta es la frecuencia del sonido, más complejos y refinados son los patrones que emergen. Lo que antes era un puñado de granos desconectados se vuelve un mandala vivo, una firma sagrada creada solo por la acción del sonido sobre la materia. Esta revelación lo cambia todo. Demuestra con la simplicidad de un experimento que la vibración sonora no solo influye en la materia, la organiza, le da forma, crea estructura, dibuja lo invisible en lo visible. Cuando miras una flor, el diseño de una concha marina, la espiral de una galaxia o la precisión de las células en tu cuerpo, estás viendo la firma de la vibración impresa en la creación. Y los antiguos lo sabían mucho antes de que la ciencia moderna pudiera poner estos descubrimientos en palabras. Los templos que aún desafían al tiempo, las pirámides que se alzan como centinelas silenciosos en el desierto, los mandalas cuidadosamente dibujados a mano durante ceremonias sagradas, no fueron creados por azar. Son expresiones conscientes del lenguaje de la vibración. Cada piedra colocada en su posición exacta, cada línea dibujada con un propósito específico, cada ángulo, cada proporción, cada medida, obedeciendo principios que replican la armonía del universo. No era solo arquitectura, era alquimia vibracional. Estas estructuras antiguas, armonizadas con frecuencias específicas, servían como puentes entre mundos, puentes entre la densidad de la materia y la ligereza del espíritu. Cuando entras en un templo sagrado, incluso sin entender intelectualmente por qué, tu cuerpo lo siente, tus células lo reconocen, tu campo vibracional se ajusta, porque estás entrando en un espacio donde la materia ha sido alineada con la música secreta del universo. La vibración moldea, la vibración ordena, la vibración crea. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que tu propia vida es una construcción vibracional en constante formación. Cada palabra que pronuncias
cada sentimiento que extiendes, cada pensamiento que sostienes, es como un sonido lanzado sobre la placa invisible del universo, dibujando patrones, creando formas, arquitectando lo invisible que un día será visible. Así como las partículas de arena bailan y se reúnen bajo el comando del sonido, la materia de tu vida se mueve en respuesta a la música silenciosa que emites cada momento. La vibración no es solo una fuerza, es un lenguaje vivo que escribe historias en el tejido de la realidad. Y tu historia se está escribiendo ahora mismo. Si la vibración organiza la materia, y si nuestros pensamientos y sentimientos son los sonidos invisibles que moldean el diseño de la realidad, entonces el siguiente paso es entender que llevas dentro un instrumento de creación aún más poderoso de lo que imaginas. Cada emoción que sientes es como una nota que resuena a través de la estructura sutil de tu existencia. La alegría vibra en notas altas, ligeras, cristalinas, como el canto del viento jugando entre hojas al amanecer. La tristeza profunda resuena en tonos más bajos y pesados, como el trueno que retumba en un valle vacío. El miedo, ese viejo conocido de la humanidad, vibra en frecuencias densas y bajas, contrayendo tu campo energético, cerrando puertas invisibles que antes estaban abiertas. El amor, por otro lado, expande, ilumina, hace vibrar tu campo en una sinfonía de tonos que se entrelazan con la armonía natural del universo. Cada emoción es una frecuencia viva, una onda que no solo circula dentro de ti, sino que se propaga más allá de tu cuerpo físico, tocando todo lo que encuentra a su paso. Cuando sientes una emoción verdadera, esta vibra en cada célula, en cada átomo que forma tu ser. No es algo que sucede solo en tu mente o solo en tu corazón. Es una orquesta silenciosa donde cada parte de tu cuerpo responde, donde cada respiración se vuelve un aliento de creación, donde cada latido es un tambor que llama realidades hacia ti. Por eso cuidar tus emociones es mucho más que buscar un bienestar pasajero. Cuidar tus emociones es afinar el instrumento de tu alma. Un violín desafinado puede seguir produciendo sonido, pero nunca creará una melodía que inspire. De la misma manera, un alma cargada de emociones distorsionadas emite vibraciones desalineadas que confunden, retrasan y nublan la manifestación de lo que realmente desea. Cuando te dedicas a armonizar tus emociones, en realidad estás limpiando las cuerdas de tu instrumento interno, permitiendo que la música de tu vida suene clara, verdadera y fuerte. Imagina por un momento tu campo energético como una arpa dorada invisible extendida a tu alrededor. Cada emoción tocada con conciencia hace vibrar una nota que resuena a través de dimensiones invisibles, conectándote con campos de realidad compatibles. La ira constante desafina ese arpa. La culpa antigua tensa sus cuerdas, el miedo seca su sonido. Pero la gratitud, el perdón, la alegría, la compasión afinan cada cuerda hasta que se convierte en una extensión perfecta de la música del universo. Por eso los maestros antiguos de diferentes tradiciones siempre enseñaron que el primer trabajo de un buscador no es cambiar el mundo externo, es aprender a escuchar su propia música interior. Y más que eso, aprender a afinarla, a pulir cada nota hasta que la canción que vibra dentro de ti se vuelva tan clara que el mismo universo se incline a escucharla. Si cada emoción vibra como una nota viva en el instrumento de tu ser, entonces debes mirar aún más profundo y reconocer que tu cuerpo es mucho más que un refugio de carne y hueso. Es una antena viva, una estructura compleja y magnífica diseñada para emitir y recibir energía en todo momento. Cada célula de tu cuerpo vibra con su propia frecuencia. Cada órgano resuena como parte de una orquesta invisible que interactúa constantemente con los campos sutiles a tu alrededor. Y entre estas estructuras hay centros especiales de energía conocidos desde hace milenios como chakras. Los chakras son vórtices energéticos que funcionan como grandes portales para la emisión y recepción vibracional. Capturan las frecuencias sutiles del entorno, metabolizan esta información energética
y redistribuyen este flujo a través de tus sistemas físico, emocional, mental y espiritual. Respirar este movimiento, tan simple y a menudo olvidado en la prisa diaria, es en realidad una herramienta para la calibración vibracional. Cada inhalación consciente es una apertura para recibir nuevas frecuencias. Cada exhalación es una oportunidad para liberar energías antiguas que ya no sirven al nuevo diseño que tu alma quiere crear. Y aún en el centro de tu cerebro yace una pequeña joya, a menudo ignorada pero de valor incalculable, la glándula pineal, llamada por los antiguos el ojo del alma. La pineal es la llave secreta para percibir mundos invisibles. Captura frecuencias que los sentidos ordinarios no pueden percibir. Es a través de ella que llegan intuiciones, que los sueños revelan verdades ocultas, que la conciencia se expande más allá de los límites de la materia densa. Tu cuerpo es un transmisor y receptor de vibraciones. Está enviando señales al universo constantemente y recibiendo ecos a cambio. Incluso en el silencio, incluso estando quieto, estás vibrando. Estás comunicando tu esencia sin usar una sola palabra. Cada estado emocional que sostienes envía un mensaje silencioso al campo cuántico a tu alrededor. Cada pensamiento genera una onda. Cada elección altera la frecuencia que tu cuerpo emite. Y el universo, sensible como un espejo vivo, responde a lo que vibras, no a lo que solo deseas. Quizás sin darte cuenta, ya has experimentado esto. Esos días en que todo parece fluir, cuando las coincidencias se alinean, cuando las puertas se abren naturalmente. No son eventos aleatorios, son respuestas vibracionales al estado interno que mantuviste, aunque solo fuera por breves momentos, en perfecta armonía con la música del universo. De la misma manera, los momentos de bloqueo, conflicto o estancamiento no son castigos externos. Son señales de que la antena que eres necesita ser reajustada, necesita ser retuneada, necesita recordar otra vez qué música desea tocar y compartir con el mundo. Así que toma una respiración profunda, dirige tu atención hacia adentro. Siente el campo invisible pulsando a tu alrededor, tan real como el aire que toca tu piel. Pregúntate con honestidad y ternura, ¿qué estoy emitiendo en este momento? Porque la respuesta a esa pregunta no está en lo que dices al mundo ni en lo que intentas aparentar ser. Está en la frecuencia silenciosa que estás emanando justo ahora, moldeando silenciosamente las próximas páginas de tu historia. Mientras conectas con esa conciencia silenciosa que pulsa dentro de ti, comienza a desplegarse una nueva revelación ante tus ojos interiores. Dentro de ti hay una fuerza vibracional aún más poderosa, un centro vibracional que gobierna la calidad y dirección del campo que emites al universo. Ese centro es tu corazón. Durante mucho tiempo nos enseñaron a creer que el cerebro es el gran maestro de la existencia humana. Pero estudios modernos, junto con la sabiduría antigua que siempre ha estado entre nosotros, revelan algo aún más extraordinario. El corazón humano genera un campo electromagnético, 5 veces más fuerte que el del cerebro. Esto significa que en términos de influencia energética, lo que sientes en tu corazón tiene mucho más poder para moldear tu realidad que lo que simplemente pasa por tu mente racional. Tu corazón es la brújula energética de tu vida. No solo bombea sangre para sostener el cuerpo físico, sino que constantemente emite ondas vibratorias que se expanden mucho más allá de los límites de tu cuerpo, tocando el campo cuántico que conecta todas las cosas. Estas ondas no son solo teoría ni poesía espiritual. Son medibles, son reales y, más que eso, llevan información. Cada latido de tu corazón, modulado por las emociones que sientes, comunica al universo el estado real de tu vibración interna. Por eso, pensar en positivo cuando estás desconectado de lo que realmente sientes es como intentar navegar un barco sin viento. Las palabras y los pensamientos pueden construir dirección, pero es el sentimiento el que impulsa las velas.
Sin el verdadero sentimiento que nace en el corazón, la intención pierde fuerza, la vibración no se sostiene y la creación consciente se estanca. El sentimiento es el secreto. Cuando el sentimiento de amor, gratitud, verdadera alegría o compasión se cultiva en el corazón, crea un campo toroidal alrededor del cuerpo, un campo continuo con forma de espiral que se extiende metros más allá de la piel, tocando todo lo que se acerca, cruzando paredes invisibles y conectándote con el gran tejido vibracional del universo. El campo toroidal del corazón es como un sol personal que cada ser humano lleva dentro, lo emite, lo recibe y se autorregenera según la frecuencia que elijas sostener. Si tu corazón vibra en miedo, el campo se contrae. Si vibra en amor, el campo se expande. Y ese campo expandido es como una firma luminosa, una identidad vibracional que atrae experiencias, personas y oportunidades que coinciden con la música que estás tocando en lo invisible. Nada es más fuerte que la coherencia vibracional entre mente, emoción y corazón. Cuando piensas algo positivo, lo sientes verdaderamente en tu corazón y actúas en armonía con esa vibración. Tu campo magnético se convierte en una corriente irresistible en el océano energético de la existencia. No es el pensamiento aislado lo que crea, sino el pensamiento alineado con el verdadero sentimiento, lo que moldea. Cuando el corazón despierta, cuando la vibración se vuelve consciente, entonces surge la necesidad de aprender el lenguaje secreto que une lo invisible con lo visible. Este lenguaje no está hecho de códigos complejos o símbolos ocultos en antiguos pergaminos. Se habla todos los días por todos nosotros, incluso sin darnos cuenta. El lenguaje de la vibración está hecho de sonidos, palabras y frecuencias. Cada palabra que pronuncias lleva dentro una vibración condensada. Más que solo un sonido articulado, cada palabra es una fuerza viva, una frecuencia que viaja por el espacio e impregna el campo que te rodea. Cuando pronuncias palabras de amor, esperanza o gratitud, esas frecuencias se expanden como ondas luminosas a través de un lago silencioso. Cuando pronuncias palabras de ira, juicio o desesperación, lo que proyectas son ondas densas que pesan no solo en el ambiente, sino también en tu propia estructura vibracional. Por eso, los mantras, afirmaciones y oraciones son mucho más que rituales religiosos o prácticas culturales. Son tecnologías vibratorias, llaves antiguas que modulan la frecuencia de la mente, el cuerpo y el campo sutil. Repetir un mantra no es solo decir palabras, es vibrar una intención, es dibujar con sonido patrones invisibles que reestructuran la conciencia. La palabra es un puente entre mundos. Conecta el plano de la intención silenciosa con el plano de la manifestación visible. Por eso, los antiguos siempre reverenciaron el poder del sonido. Sabían que crear una realidad armoniosa empezaba con la armonía de las palabras. Cada sonido entonado conscientemente es como una semilla vibracional plantada en el suelo del universo. Es a través de la palabra que das forma a las intenciones nacidas en el corazón. Y entender esto cambia la manera en que hablas, cómo oras, cómo cantas, cómo susurras tus verdades más profundas al tejido del cosmos. Pero, aún sabiendo esto, sigue siendo común que carguemos vibraciones pesadas en ciertos momentos de la vida, emociones densas que se acumulan silenciosamente en el cuerpo y el alma. Aquí comienza la gran alquimia interna. Todo lo que es denso puede ser transmutado. Ninguna emoción difícil es permanente. Ningún estado del ser es final. La vibración es movimiento, y el movimiento puede ser guiado con conciencia. Para comenzar esta transmutación, hay una práctica simple, pero poderosa. El anclaje emocional positivo. Cierra tus ojos y trae a tu mente un momento en tu vida cuando te sentiste profundamente en paz, profundamente amado, profundamente fuerte. Revive ese recuerdo.
no solo como una imagen distante, sino como si estuviera sucediendo ahora mismo. Siéntelo en tu cuerpo, en tus células, en tu corazón. Ese sentimiento es un ancla vibracional. Cada vez que accedes a ese recuerdo, cambias la frecuencia de tu campo. Otra práctica accesible es el trabajo consciente de la respiración. Respirar profunda y lentamente es mucho más que un acto físico, es un acto vibracional. Cada respiración consciente limpia, recalibra y reorganiza los patrones energéticos de tu cuerpo. Algunas tradiciones antiguas enseñan que 3 respiraciones conscientes pueden cambiar completamente el estado vibracional de una persona. La visualización de estados vibracionales elevados es otro camino hacia la transmutación. Imagina estar envuelto en luz dorada. Imagina que tu cuerpo se llena de esa luz hasta que cada célula vibra en perfecta armonía. El universo responde a las imágenes internas que sostienes con verdadera emoción. Finalmente, la alineación entre cuerpo, mente y corazón. Cuando cuidas tu cuerpo con amor, cuando cultivas pensamientos alineados con lo que deseas vivir y cuando realmente sientes esas intenciones en tu corazón, creas un rayo de luz tan coherente que la vibración densa simplemente no encuentra lugar para permanecer. Este es el arte de la transmutación vibracional. No se trata de luchar contra emociones difíciles o negar lo que sientes, sino de reconocer que dentro de ti tienes la habilidad de transformar cualquier sombra en luz, cualquier peso en ligereza, cualquier desorden en música. El verdadero alquimista no es quien huye de la densidad, sino quien aprende a bailar con ella hasta que se disuelve, convirtiendo el plomo en oro dentro de su propio ser. Y esa danza comienza ahora, en la sutileza de lo que eliges sentir, respirar, recordar y vibrar. Cuando comienzas a transmutar tus emociones, elevando tu vibración, respirando y visualizando nuevos estados del ser, algo mágico empieza a suceder. Sientes la diferencia en el aire, en las situaciones que surgen. Pero luego, en ciertos días, sin aviso, notas que algo anda mal, como si hubieras caído de nuevo en viejos patrones, como si esa alta vibración que habías logrado se hubiera escapado silenciosamente entre tus dedos. Eso es normal. La conciencia vibracional es como un músculo recién despertado. Después de años de sueño necesita ser fortalecido, entrenado y cuidado con gentileza y persistencia. Vibrar alto un día y perderse en el caos al siguiente es parte del proceso de recalibración interna. No es señal de fracaso, es una invitación a madurar tu frecuencia. La clave es la persistencia vibracional. Las frecuencias sólidas, las que se mantienen firmes ante los vientos de las circunstancias, no provienen de un solo momento de inspiración. Se construyen con práctica diaria, como alguien que cultiva un jardín en un suelo que necesita ser renovado todos los días. La persistencia vibracional no es rigidez, no es forzarte a ser feliz todo el tiempo. Es elegir con amor y paciencia volver al centro cada vez que notas que te has desviado. Es aprender a escuchar tu propio campo, sentir cuándo el arpa de tu alma desafina y afinarla suavemente de nuevo. Es exactamente como tocar un tambor sagrado. Lo que importa no es no perder nunca un golpe, sino que cuando notas el error, vuelves a encontrar el ritmo y sigues adelante. Cada respiración consciente, cada pensamiento realineado, cada emoción sanada es una nota nueva añadida a la música de tu existencia. Con el tiempo, lo que antes parecía un esfuerzo constante se vuelve un estado natural. Empiezas a vibrar amor, gratitud y fuerza interior, no porque te lo fuerces, sino porque te has convertido en la música que aprendes a tocar con constancia. Pero para mantener viva y sólida esa nueva frecuencia, también debes estar alerta a las trampas silenciosas que rondan cada camino vibracional. Hay fuerzas invisibles que, si no se reconocen, lentamente drenan la energía que trabajas tan duro para construir. Las distracciones diarias, las que fragmentan tu atención y dispersan tu presencia,
Son como pequeños cortes en el tejido de tu campo vibracional. Cada notificación innecesaria, cada exceso de información sin propósito, cada momento en que te pierdes en el ruido externo es una pequeña fuga de energía vital. Las quejas, tan comunes y socialmente aceptadas, son aún más peligrosas. Cada queja, incluso silenciosa, es una declaración vibracional de que algo está mal, y esa declaración refuerza exactamente lo que no quieres expandir. Los juicios, sean sutiles u obvios, también desgarran el tejido de tu campo. Juzgar es vibrar separación, y la separación desequilibra la música de unidad que intentas sostener. Las noticias negativas que inundan los sentidos con miedo, conflicto y desesperación actúan como un veneno silencioso, bajando la frecuencia de tu campo hasta que te sientes pequeño frente a la vastedad de la vida. Proteger tu campo vibracional no significa aislarte del mundo. No se trata de cerrar los ojos a lo que sucede, sino de aprender a sabiamente elegir lo que permites entrar en tu espacio sagrado. Es saber cuándo apagar el desborde de estímulos. Tu vibración es tu mayor tesoro. Tu campo energético es el puente invisible entre quién eres y lo que vas a experimentar. Y con cada elección que haces, consciente o inconscientemente, o estás fortaleciendo ese puente o permitiendo que se debilite. Ahora que sabes esto, comienzas a darte cuenta de que el arte de vibrar alto no es solo sobre lo que haces conscientemente, sino también sobre lo que aprendes a no dejar que se filtre en tu espacio más sagrado. La energía que sostienes es la semilla de la realidad que estás plantando. Y al proteger tu energía, al elegir conscientemente con qué te permites vibrar y conectar, algo aún más sutil comienza a suceder. Empiezas a escuchar lo que antes era solo un susurro distante, la gran música del universo. El universo no es un escenario aleatorio, donde las cosas suceden por casualidad. Es una orquesta viva conducida por ciclos invisibles, flujos de energía, movimientos cósmicos que han estado tocando una sinfonía eterna desde el principio de los tiempos. Hay una danza que sucede entre las estrellas, entre las mareas, entre las estaciones, entre la salida y la puesta del sol. Y esa danza no está separada de ti, también pulsa dentro de tu sangre, en el ritmo de tu corazón, en el latido de tu respiración. Sintonizar con la vibración del universo es aprender a escuchar esa música. Es darse cuenta de que hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para avanzar y momentos para descansar, momentos para hablar y momentos para simplemente escuchar. La naturaleza entiende esta danza. Los árboles no intentan florecer en invierno. Los ríos no luchan contra las piedras. Simplemente fluyen a su alrededor, bailando con los obstáculos hasta llegar al océano. Lo mismo ocurre con la vida humana. Cuando respetas los flujos naturales, cuando actúas en el momento justo en alineación con el ritmo mayor, todo parece fluir más fácilmente. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las respuestas llegan antes de que hagas la pregunta. Pero cuando luchas contra los flujos, tratando de forzar resultados, tratando de imponer tu voluntad durante un tiempo de retiro, sientes el peso, la frustración, la resistencia. Sintonizar con la danza cósmica es un acto de sabiduría y humildad. Es entender que tu vibración no necesita abrirse un camino forzado a través del universo. Solo necesita armonizar con el camino que ya está siendo tejido por el gran ritmo de la existencia. Cuando tu vibración baila con el todo, el universo baila contigo, y es en este profundo estado de alineación donde las verdaderas claves de la alquimia vibracional comienzan a revelar su poder. La primera clave es el fuego. El fuego es la voluntad, la fuerza silenciosa que arde dentro de ti, la llama interna que impulsa a tu ser a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. El fuego es el impulso creativo, el verdadero deseo de vivir con propósito, de ser más que un espectador, de ser un co-creador consciente de tu propia historia. Sin fuego, no hay movimiento. Sin verdadera voluntad, la vibración se vuelve frágil y dispersa.
El fuego es lo que sostiene la intención hasta que se manifiesta. La segunda clave es el amor. El amor es la frecuencia más alta que puedes alcanzar. No el amor romántico condicionado por expectativas humanas, sino el amor puro nacido del reconocimiento de que todo es parte del tejido viviente. El amor es aceptación, unidad, expansión. Cuando el corazón vibra con amor verdadero, el campo se expande con tal fuerza que todo a su alrededor se reorganiza para reflejar esa luz. El amor no es solo un sentimiento elevado, es el lenguaje vibracional del mismo universo. La tercera clave es la palabra. La palabra es la expresión consciente del fuego, y el amor en forma de habla, sonido, intención verbalizada. Es cuando el fuego de la voluntad y la luz del amor se condensan en frecuencias claras capaces de cruzar mundos invisibles y tocar la materia. Cada palabra pronunciada con conciencia es una orden vibracional. Cada sonido emitido con verdadera intención es un mandato energético que moldea la realidad invisible a tu alrededor. Con estas tres claves, el fuego de la voluntad, el amor del corazón y la palabra consciente, no solo entiendes esta ley, encarnas la vibración del Creador. Te conviertes tanto en el instrumento como en el músico, el arpa y el arpista, la danza y el bailarín. La vibración deja de ser algo que intentas alcanzar para convertirse en lo que eres, y el universo reconoce silenciosamente tu música. Y ahora que llevas estas llaves dentro de ti, ahora que la vibración ha dejado de ser solo un concepto distante y ha comenzado a latir viva dentro de tu propio campo, el viaje no termina aquí. Se ha preparado un nuevo portal especialmente para ti. No te vayas aún. Un video especial ha sido reservado para llevar esta conexión que hemos comenzado a despertar juntos aún más profundo. Haz clic en la pantalla y ven conmigo. Crucemos este próximo portal juntos, donde te esperan revelaciones aún más profundas. Nos vemos allí.